Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Psicología Podcast. Con ustedes, Andrés Rufino. Quiero darles el inicio, mostrarles cómo va a comenzar una sección especial porque todos sabemos que Franklin está un poco recorriendo Latinoamérica y mientras no está presencialmente vamos a tener invitados especiales con quien tener una conversación única, fluida, agradable y déjeme decirle que el invitado hoy es muy especial. Es muy especial porque ella tiene ciertas cualidades y como persona y como profesional, psicóloga clínica, especialista infanto-juvenil, trastorno de la conducta, magíster en trastorno de la conducta alimentaria y peso alto, muy cálida con sus pacientes, muy cercana y es la persona más influyente en mi vida, mi pareja Leslie Araya. Mami, qué rico que estás aquí. Apareció quien de repente tú ahí hablas en los podcasts, ¿ah? Apareció la que se queda con los bebés. No siempre estoy así de regia, para que sepa. Apareció la mujer que está al lado de este hombre y hoy vamos a compartir un momento interesante porque tú y yo vivimos experiencias muy similares como la de ser padres. Ujú. Sí, y por eso hoy día vamos a hablar sobre crianza. Crianza irrespetuosa o respetuosa. Increíble ese título, ¿no? Crianza irrespetuosa o respetuosa. Mira, yo no sé, pero actualmente se manejan muchos estilos y conversaciones sobre la crianza y estilos de crianza que la gente, yo siento que ya no sabe cuál escoger y hay una confusión entre visiones y generaciones. Sí, igual yo, de acuerdo a lo que he visto como en mi práctica clínica, en realidad la mayoría de los padres no saben cómo, digamos, desde lo teórico, y no tienen por qué saberlo, que existen estilos de crianza que están definidos obviamente por la parte desde la investigación, pero la mayoría de los padres que yo veo no saben que existen estos estilos. Y una de la parte como fundamental que uno debiese trabajar en la clínica es explicar a los padres en este caso para ayudarlos también en las habilidades parentales. No porque haya algo como mal o esté todo malo en lo que están haciendo, no, pero sí para tener más herramientas. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en que a nadie se nos enseña cómo ser madre o padre, pero que sí es importante poder nutrir ese aspecto. Así como una vez estudié algo para perfeccionarme, la paternidad es algo que me va a acompañar siempre y es algo que no puedo dejar de nutrir desde distintas áreas o puntos de vista. Y hoy creo que vamos a explicar un poco más de eso. Sí, Y además de que no solamente lo vamos a hablar desde lo teórico, sino que también lo vamos a hablar desde nuestra experiencia como padres. Sí, aquí viene el chismecito. ¿Estás preparado, Sergi, para el chismecito? Sí, como en verdad también salir como quizás de esa idealización que de repente tiene la gente hacia los psicólogos y poder expresar o contarles también cómo es nuestro viaje como padres psicólogos, que obviamente también nos equivocamos. es justo eso, como que uno cuando está viviendo su propia vida puede que tome cosas de lo que uno sabe que funciona, pero no siempre las apliques. Como que no porque sepas la solución de algo la tomas. Como que a veces eso es un proceso diferente. Y yo siento que tú y yo tenemos una buena crianza para nuestros hijos. Sí, pero también siento que nuestras crianzas son diferentes. Claro, y ese ha sido un tema difícil también y desafiante, porque ha llevado a que nos tengamos que poner de acuerdo, a conflictos, muchos conflictos, a tener conversaciones incómodas, a ir como... yo creo que quizás la palabra que puede acompañar mucho el tema de la crianza es la conciencia, como ser consciente de mí misma, de ti. No solamente como desde lo que estoy haciendo, sino también consciente emocionalmente. Y algo que yo aprendí bueno, que sigo aprendiendo obviamente en la maternidad, es que lo más difícil para los padres y madres
es la autorregulación emocional. Porque no solamente se trata de regular al niño o a la niña, sino que también se trata de autorregularme primero. Y eso es lo más complejo. Y yo siento que eso es lo que te hace especial, porque para mí tú tienes un mayor nivel de autorregulación que yo. Porque mi autorregulación es muy por capítulos, como que soy poco fluido en la autorregulación emocional. Sí, Andrés, para contarles, Andrés se taima. Se taima como un niño y se queda ahí en la pieza viendo anime. Claro, sí, pero después de... Porque es después de aguantar mucho. Como que yo aguanto y cuando ya llego, ese cambio emocional, esa fluidez emocional, tú la tienes mucha y eso es gracias a autorregulación. Y yo siento que eso es una característica tuya muy especial, pero yo sé que no todo el mundo la tiene. No, totalmente. ¿Cómo tú crees que la gente puede trabajar eso en su vida? ¿Cómo tú sientes que la gente puede trabajar la autorregulación emocional para tener una maternidad o paternidad más saludable? Igual son hartos factores. Muchos factores. Una palabra que me enseñó un profesor de psicología cuando estaba estudiando, que me dijo, la palabra que más van a hablar va a ser depende. Claro, ese es el chiste del psicólogo, y que depende. Ya, pero bueno, yo creo que algo súper fundamental de la autorregulación es ser consciente de mi propia emoción. Y para eso también tiene que haber mucho autoconocimiento. Y claro, tú me dices que yo lo tengo muy desarrollado, pero yo creo que tiene que ver con que yo he trabajado mucho en mí. Y eso es algo que siempre hemos hablado nosotros, que tú siempre me dices, por ejemplo, que yo siempre me he preocupado como mucho de mi salud mental, de mi autodescubrimiento, etcétera. Y sí, pero igual hay como un alto recorrido y además de eso, que desde chiquitita, pues, o sea, he participado como en retiro, en iglesia, psicólogo, terapia, muchos años con psicóloga, con psiquiatra. Entonces es algo que no ha nacido así como, no es porque tenga un don, no sé, es algo que he trabajado en mí. Bueno, y esas yo siento que son maneras muy válidas de trabajar esa manera de autorregularte, una exploración emocional más profunda que aumente la conciencia. Eso me encanta. Yo siento que no todos los estilos de crianza tienen esa característica. Porque si nos vamos a distintos estilos de crianza, esa característica de la autorregulación no está en una crianza autoritaria, que es la crianza que nos antecede. Claro, que es una crianza donde lo que predomina tiene que ver más con este concepto del adultocentrismo, ¿cierto? ¿Cuál es el adultocentrismo? Interesante pregunta, no te lo puedo creer. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. La crianza autoritaria tiene que ver con un adultocentrismo porque, como su nombre lo dice, el adultocentrismo es la persona centrada en su etapa adulta. Su mundo lo calibra desde allí, no ve más que eso. Y eso hace que la paternidad tenga un efecto distante con las emociones de tus hijos, porque tus hijos expresan en el día emociones que tú no, porque estás pendiente del trabajo, de otra responsabilidad, estás en un nivel de adulto. No tienes tiempo o la disposición para recibir eso. Y eso hace que te pierdas ese contexto emocional. Eso es una cosa del adultocentrismo, como que solo valía el mundo desde él y desde allí le aporta muchas cosas, pero también lo limita. Claro, lo limita y limita al niño, a la niña o al bebé. Limita al hijo, al hije. Claro, lo limita, no le da el espacio para su expresión emocional. Esa es una crianza autoritaria. Claro, que no considera, no está esta comunicación bidireccional, por ejemplo, que está presente en otros estilos de crianza. Pero fíjate que sí, es verdad, porque yo te puedo decir que capítulos o partes de mi crianza, yo como hijo, tuvieron momentos autoritarios. Momentos en donde el aprendizaje era así y ya. Momentos en donde la sensación emocional era como seguir algo que está establecido indistintamente cómo eso me haga sentir.
Es así, ya me entiendes. La autoridad no busca contemplar lo que sientes en un límite. Te coloca el límite. Y si no contempla con lo que sientes, el límite puede ser transgresor. ¿Me entiendes? La autoridad puede ser transgresora en el momento de la crianza. Y yo como padre, yo siento que yo tengo momentos de autoritario. Es más, siento que es una de las cosas que nos diferencia. Sí, sí, pero en tu caso yo creo que hay un equilibrio. Es decir, no te definiría como un padre autoritario como tal, sino que te definiría como en los estilos de de crianza en el autoritativo, ¿cierto? ¿Lo Claro dije que bien o no? no, sí, autoritativo. Es como, Autoritativo. se conoce como el democrático. Claro, como el democrático, que en el fondo es que busca el equilibrio entre como no llegar a ser en el extremo de autoritario ni permisivo o negligente. Claro, yo siento que en el democrático se da algo y yo siento que el nombre le colocan este nombre por eso, porque es una crianza en donde todos hablan. ¿Me entiendes? Yo siento que el estilo de crianza democrático o autoritativo es ligado más a una expresión emocional válida. Como que desde lo que tú sientes podemos llegar a acuerdo, podemos negociar. Eso tiene su eficacia también de acuerdo a cierta etapa evolutiva. Sabes que hay algo súper interesante ahí, que yo creo que es lo que te saca, por ejemplo, a ti del estilo Autoritario. autoritario, y es el tema de los límites. Hay mucha gente, por ejemplo, que confunde el estilo de crianza respetuosa con no tener límites. ¿Te fijas ahí? Como, no, yo dejo que el niño haga todo lo que él quiere y todo lo que él piensa, etcétera. Y no es así. Entonces yo creo que en tu caso, por ejemplo, no tiene que ver con lo autoritario, sino más bien con el poner límites claros y firmes. Que de hecho hay un libro que se llama algo así como límites con firmeza y cariño, una cosa así. Que en el fondo, ahí después si quieren les decimos bien el nombre del libro, pero en el fondo la idea que lo que habla que nosotros podemos poner límites sin necesidad de llegar a los golpes, sin necesidad de ser como abusivo con el niño o con la niña, sino que podemos poner límites que sean claros y que esos límites no se pueden romper y a la misma vez pueden ser de manera amorosa, porque esos límites también van a cuidar al niño o a la niña. Y eso que dices está bien. ¿Qué es lo que tú aplicas? Claro, eso que tú dices está bien y me gusta que lo veas, que lo aplico, pero también siento que estoy en el momento en donde, aunque tú trates de poner un límite de la mejor manera con tu hijo o hija, a veces no te puede funcionar. Uh-huh. A veces eso va a pasar. Así tú le hagas desde esta fórmula. Esta teoría no es garantía. Tener un estilo de crianza no es garantía de que todo pase como el estilo lo dice, como que la experiencia es mayor a la teoría. Y cuando ahora me pasa eso, que aunque lo hago bien, según el estilo, según cómo voy creciendo y vinculándome con mis hijos, cuando no funciona, allí se necesitan otros recursos. Igual ahí hay dos cosas importantes, que está la parte de qué me pasa a mí cuando pongo un límite o cuando el niño o la niña está desregulado. ¿Por qué digo esto? Que a mí me ha pasado hartas veces, porque toca mi propia herida, mi propia niñez herida. ¿En qué sentido? En que, no sé, por ejemplo, dentro de mis heridas, una de las cosas que me ha sucedido en la crianza es que, por ejemplo, no quiero dejar llorando solo a mi hijo o a mi hija, o no quiero como invalidar su llanto o no darle espacio a su llanto. ¿Por qué? Porque en mi caso, mamá, no veas esto, en mi caso, mi mamá siempre yo era súper llorona, súper llorona, muy sensible. Así como nuestra hija. Sí. Así Listo, como... es de familia. Bueno. Amira, te amo.
Somos ese tipo de padres tóxicos, fanáticos por nuestros hijos, ¿viste? Sí, sí, mi bebé. Fanáticos por tu hijo, ¿me entiendes? Es tan brígida. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que en el fondo lo que a mí me pasa es que como mi mamá invalidaba mis momentos de llanto, de tristeza, yo lloraba mucho, mi mamá me... Ah, mi mamá. Turururu. No, pero eso está terapiado, Sí, señores. sí, sí, Tranquilo, está no se terapiado, no preocupen. se Eso está bien preocupen. terapiado. Está Ya, firme pero si allí. querían conocer el chisme, pues ya contemos el chisme completo ya. Ya yo me lo sé. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, pues yo lloraba mucho, mi mamá me mandaba a llorar al patio, me encerraba en una pieza, con la luz oscura, como que nunca, cuando era chiquitita, no acompañó mi llanto. Y eso ya va pasando como tras generación, porque probablemente, que eso ya está terapiado, es que mi mamá no tuvo ese espacio tampoco para llorar, y así. Entonces, bueno, fue madre con lo que aprendió de ser madre. Pero voy al punto. Y eso es que eso ha hecho en ti. Sí, eso es lo que ha hecho en mí, en que, por ejemplo, cuando Leonidas o Amira están llorando y lloran mucho, a mí eso me remueve mucho emocionalmente y quiero como darles espacio a que lloren o darles espacio a que ellos se expresen emocionalmente, pero no un espacio corto, que es como, por ejemplo, lo que nos pasó el otro día. Claro, Que el tú otro me día nos dijiste pasó algo como, interesante, sácalos, claro. sácalos de ahí, como de esa emoción. Porque claro, la discusión entre dos psicólogos son un poco ¿Verdad? raras de ¿Verdad? repente. Bueno, hablemos de esa discusión. Ya, pero déjame terminar, po. Estas son otras peleas. Sí, ya. Entonces, claro, yo le decía al Andrés como, pero es que necesito darle tiempo, espacio para que llore, porque yo ya vengo con esa herida. ¿Te fijáis? Entonces, obviamente está como esa predisposición de yo querer darle ese espacio, porque no quiero cometer el mismo error que mi mamá cometió conmigo de no darme el espacio, entonces yo después me comía un montón de cosas como desde la tristeza y siempre creí que era algo negativo y que algo que también he visto mucho en terapia, como con mis pacientes que no pueden llorar en sesión. Y cuando vamos a indagar, por ejemplo, en sus heridas de infancia, con pacientes adultos, obviamente, me dicen como, y yo cuando voy a la pregunta así como de la infancia y les digo, ¿qué pasó? Como te daban el espacio para llorar y no. Como que siempre había un reto, como que es mal mirado sentirte triste o llorar. Entonces ahí es donde a mí me toca esa herida y ahí yo trato de hacerlo distinto con mi hijo, con mi hija. Pero claro, lo último, que ahí está como la parte de la teoría versus la realidad, porque a veces también ya no aguanto y ¡tada! Claro, hay veces que tú no aguantas, pero claro, yo he visto que tu mayor expresión como desde la agresividad, validando la agresividad como una respuesta que ocurre en un momento de saturación, eh, siempre ha sido más que todo hablar fuerte. Como que yo nunca te he escuchado gritarles, ¿me entiendes? Nunca he visto una desregulación a un nivel de maltrato. Ah, Porque hay no. desregulaciones emocionales que rayan en el maltrato y se normalizan como un estilo de crianza. Como que en este punto de la vida, dejar a llorar a un niño o no ver sus emociones también puede rayar en las vulneraciones de su derecho. Porque una crianza puede ir muy ligada al maltrato y no a la apertura emocional. Igual y al acompañamiento, porque aterrizando la idea, nuestra discusión fue porque yo valido mucho que el espacio tenga una contención. Y yo sé que la contención estaba. Nuestro hijo estaba contigo, sí, pero yo sentía que el llanto no pasaba. Y yo así como que, pero qué raro, pero si está con Leslie. Y a mí, escucharlos llorar a ellos me genera estrés, alarma, alerta. Exacto. Activa en mí Y otras cosas. de eso quiero que les hable de eso, que les hable de eso. Porque él se estresa demasiado, demasiado cuando los bebés lloran.
Y yo creo que eso tiene que ver con tu propia experiencia con tus padres. Yo siento que va también como, bueno, mi papá tenía esta característica, mi mamá siempre lo ha dicho, nunca le gustaba escucharnos llorar, era más complaciente en ese sentido. Em, pero también, ahora lo que yo vivo es como que siento que algo está mal. ¿Me entiendes? Como que, wow, es un llanto que pasa, el llanto, para mí lo que significa el llanto está bien, la validación emocional está bien, solo que yo esperaba que fuera mermando, ¿me entiendes? Y yo digo, wow, no ha pasado eso, qué raro. Y ahí es donde yo más me alarmo. Claro, pero es que Y por eso yo ahí, te decía, sácalo de ahí como que hagamos otra cosa, intentemos otra cosa. Como que mi visión también era como sí, cambiar los estímulos externos. sí, eso está bien, sí, eso está perfecto y yo lo entiendo. El tema es que, o sea, como que tu espacio en cuanto a tiempo era muy reducido, Ok, ok, ¿ya? ok. Sacando los trapitos al sol aquí.com. Claro, desde tu perspectiva era Era muy reducido. corto, porque nuestro hijo mayor es, es un niño que en general él no llora, en general, con así como con pena, por ejemplo, como Amira, que ella llora así muchísimo. Ok, Ya, entonces, cuando Leonidas llora y llora con mucha pena, yo sé que es porque algo quizás pasa más emocionalmente. ¿Te fijáis? Entonces, ese día yo sentí que eso era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo yo lo iba a sacar de ahí si son tan pocas las instancias donde él se permite llorar? Porque tú te has dado cuenta, Leonidas de repente se aguanta mucho el llanto, no lo suelta, o de repente un día se cayó y se pegó súper fuerte y que yo quedé así sorprendida y no lloró. Y como que yo quedé así como mirándolo y yo, pero hijo, y ahí fue como que igual me asusté en el aspecto de, hijo, le dije, no tienes que aguantarte, si te dolió mucho puedes llorar, tienes el espacio, yo estoy aquí, estoy contigo, está bien si quieres llorar. Y ahí soltó el llanto, como que Leonia se contiene mucho. claro, y ahí vimos que tú tuviste una visión mucho más profunda que la mía del evento. Claro, yo estaba por fuera, tú desde cerca estabas viendo más cosas que yo. Y por eso ahí yo reconozco que debo confiar más en ese proceso, porque como Exacto. no tengo todas las respuestas, no puedo accionar tan directo, directivamente o tan desde lo irritable por eso. Mm, Es como hay una información que no me está llegando y yo confío en eso, ¿me entiendes? Porque no lo puedo saber, exacto. no lo puedo saber. Entonces, claro, yo lo relaciono porque yo pensé que él estaba llorando porque le tiraron el pelo, como que su hermana menor, que te amamos, pero es tremenda, le tiró Eso el sí. pelo y yo decía, pero ¿por qué tanto por tirarle el pelo? Como que aún así, bueno, mi expectativa ya era baja por eso, porque mi esquema se centró en que yo no le había dado esta perspectiva emocional. Yo decía, Claro. pero ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué tanto? Porque era un llanto diferente. Evidentemente era un llanto de liberación emocional. Sí. ¿Viste? Era un Entonces, llanto diferente. claro, y estas son conversaciones entre parejas psicólogos, ¿vieron? Ujú. Qué aburrido Sí. esta vaina, ¿vale? Pero, y esa es una de las cosas que me encantan de Andrés, que amo de Andrés, que eres tan inteligente, amor. Esta es la flor que me han Eres lanzado. tan lindo. Porque, claro, ¿viste? Cuando yo le digo y le explico a él, y él me entiende, me escucha, no para responder, sino que me escucha para comprender, como que va más allá. Me encanta lo que me dijiste porque, claro, se trata de confiar también en mí, porque yo, claro, tengo más desarrollado eso. ¿Está ahí? En cambio, en otras cosas, por ejemplo, yo confío mucho más en ti. Si tú te fijas ahí, cuando a ti te pasa em, y que los bebés lloran y lloran mucho, yo te dejo y yo me la como, así como, eh, ay, como que quiero ir allá, quiero ir allá. Pero yo sé también y he ido aprendiendo que el que yo vaya y Y me los met contengan, los regules. claro, como que yo los busque regular, también te invalida mucho a ti como padre y en tu aprendizaje para regularlos, Claro, me etcétera. resta espacio, no me da tiempo de desarrollar esa habilidad. Entonces yo no me desespero porque yo también podría ir y decirte, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? No, porque así lo dice, para que sepan.
Si se enoja este cabro, oye. Yo siento que tú eres muy, destacando este viaje, muy crianza sensitiva. Había un estilo de crianza que iba ligado mucho a comprobar y calibrar, conectar con las emociones de tus hijos y eso obvio que te saca del adultocentrismo y te lleva más a como a una crianza en general, una crianza respetuosa, conectando con el título. Para mí tiene que ser esa crianza que puede validar tu punto de vista aunque no estemos en la misma etapa evolutiva. Es decir, Claro. una crianza respetuosa tiene que ver el mundo también de esa persona de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, a pesar que tú seas un treintañero o un veinteañero. Mm. Como que es necesario ver ese mundo desde eso. Tú pasaste por ahí, conecta con eso. Y por eso tener una crianza validando emocional te lleva a tu mundo emocional también. Y por eso ser padre también para mí ha sido un proceso de recordar ser hijo, ser niño. Claro, conectar con el niño, conectar con tu niño o tu niña interna. Lo que tú dices que tiene relación, me está tirando besos. Ya, tiene relación con la crianza sensible basada en el apego, ¿ya? El tema es que quizás se ha popularizado en las redes sociales como la crianza con apego, que en realidad no se refiere a eso, sino que se refiere a una sensibilidad parental, Claro, que es lo que claro. tú estás mencionando. Y esa sensibilidad parental, ¿cómo la gente la puede identificar? ¿Cómo se ve esa sensibilidad parental? Yo diría que cuando conectas con el niño, cuando conectas con tu hijo, con tu hija, pero no desde no solamente de la conexión corporal, sino que también desde la conexión, desde la empatía, por ejemplo. Por eso que hay un padre o una madre narcisista hace tantos años, porque no está esa empatía. Me refiero a narcisista patología, no rasgo narcisista. Claro. Porque, por ejemplo, Andrés tiene muchos rasgos narcisistas, pero no es patológico, para que no se asusten, no se asusten, no es patológico. Porque él sí tiene esa empatía, esa sensibilidad, esa dulzura. Que está lindo. Entonces, es que aquí tengo mis apuntes. Entonces, claro, la sensibilidad en este estilo de crianza más sensible, basada en el apego, ¿cierto? Em, es que me distrajo Perdón. Es que va más allá del apego, va más, yo siento, con la sintonía emocional que tú tengas, con ese espacio de conexión emocional que le des a esa sensibilidad. Sí, ya me acordé lo que iba a decir. Gracias. Lo que quería decir es que en esa conexión, por ejemplo, yo he ido aprendiendo en la crianza con los bebés, sobre todo yo diría como, a ver, el primer año con Leonidas, aprendí que a veces uno es súper autoexigente y quiere hacerlas todas y que las sé o no sé qué, ya. Pero resulta que cuando yo me ponía en el suelo con él a jugar o solamente a mirarlo y a contemplarlo, que ese es un ejercicio súper potente, que es contemplarlo, es cuando yo bajaba un montón de mi autoexigencia y de la exigencia a él y me conectaba. Eso yo lo aprendí mucho de ti. Gracias Sí. por eso. Eso me ha ayudado mucho a conectar con ellos por encima de quién quiero ser o cómo me quiero sentir o el estrés del día a día. Como que cuando me detengo a disfrutarlos en verdad. Como Mm, que cuando lo disfruto, la crianza se vuelve más sí. fácil de respirar. Entonces, yo siento que, ojo, paréntesis, si tú fuiste criado por una crianza con maltrato, irrespetuosa, autoritaria, que no valida tus emociones, eso se puede trabajar. Eso puede verse, puede mostrarse. No necesariamente tienes que entender que el mundo es así, tiene que ser así. Como que si ese adulto terminó de desconectarse de ese niño, wow, va a ser muy difícil poder brindar un espacio emocional a tus hijos, porque al final tus hijos son niños, te demandan otra cosa. Y por eso siento que esa flexibilidad emocional es muy necesaria. Mm. Claro, y otra cosa súper, hiper importante que yo siempre explico en la consulta es que hay que partir de la base que los niños, los bebés,
los niños, la adolescencia, hoy día hasta los 24 años, No, ojalá no. los adolescentes, bueno, todavía no se termina de desarrollar el lóbulo frontal. Por lo tanto, en el lóbulo frontal nosotros tenemos las funciones más superiores, ya como la empatía, la autorregulación emocional, etc. Entonces los niños, los adolescentes, no tienen todavía desarrollado eso, sino que actúan más desde el impulso, más desde el cerebro primitivo, ¿cierto? O el cerebro reptiliano también que le llaman, que es toda esta parte de acá atrás que tiene que ver con las necesidades más básicas. Entonces, yo pedirle a un niño o a una niña que actúe desde la razón, recuerdo una vez un papá de un paciente que decía como, no, es que yo le digo que tiene que reflexionar, que reflexione sobre lo que hizo. Mentira, no lo vaya a poder poner a reflexionar, no va a reflexionar ese niño, ¿cachai? Claro, reflexión es un proceso muy complejo que uno no llega sabiendo llegar allí. Exacto. Que requiere neurológicamente, o sea, algo súper biológico, Un desarrollo. un desarrollo neuronal en el lóbulo frontal, que eso no está todavía. Claro. ¿Te fijas? Nos pedirle a un niño o una niña que tenga ciertas conductas, sobre todo desde la autorregulación, no nos sirve. Por eso que es tan frustrante para los adultos. Es muy frustrante. Te doy un ejemplo, mamá, papá. No es decirle, ya, córtala, cállate, deja de llorar, suficiente. No. Es abrazarlo, te acompaño, te veo, estoy aquí, tranquilo. Que él termine de desahogar eso. Ahí tú lo acompañaste emocionalmente. Y eso en muchos aspectos no tenemos la energía para hacerlo, o a veces estoy tan ocupado que no puedo, o como que, wow, esto me va a tomar más tiempo. Ser padre también requiere de una disposición emocional, que eso sea lo primero que tú sientas cuando estás con tus hijos, que tu mente no esté en otro lado. Exacto. Que a mí me pasa eso varias veces. A mí me pasa eso y yo como que ya respiro todo. Como que una de las mejores influencias que has tenido en mi vida es enseñarme cómo llegar a la calma, cómo conscientemente buscar la calma. Eso es algo que sería bueno que muchas personas lo desarrollaran. ¿Tú qué piensas? ¿Que si tuve una mala crianza, voy a ser una mala madre o un mal padre? No. ¿Cómo lo ves tú? Siempre tenemos la oportunidad de mejorar. O sea, si realmente también uno lo problematiza. Porque si no está esa capacidad de problematización, va a seguir siendo igual. Y eso también depende de muchas cosas, en el sentido de que si a una persona que, por ejemplo, no sé, pues tiene una psicopatología, no va a poder tener ese poder de razonamiento, de querer mejorar, de una problematización. Depende de muchos factores. Pero si hablamos de una persona que es como más sana mentalmente, que no hay un trastorno tan desadaptativo, sí se puede mejorar con terapia psicológica, con terapia psiquiátrica, con lo que se necesite para poder ser una mejor madre, padre desde la base, que sería en ese caso trabajar mucho con las heridas de infancia. Interesante porque escuchándote me genera una pregunta de cuando tú has sentido que te has equivocado en algún momento de la crianza que has dado, que le das a nuestros hermosos hijos, ¿qué te dices? Primero me castigo, porque soy una persona muy, muy autoexigente. De hecho, al principio era como quiero ser la mamá perfecta. Sobre todo como tratando, por eso hablo mucho de las heridas de infancia, porque tiene que ver con quiero ser una madre completamente distinta a la que tuve o a los padres que tuve. Entonces me exijo un montón, quiero ser la mejor madre, pero en la realidad eso no es así y es lo que me he ido dando cuenta en estos 4 años. ¿Ya? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue justo esa, como lo primero que pasa es que te castigas Sí. y una vez que te castigas viene este proceso de introspección que te lleva por esto me castigo. ¿Cómo sales de allí? ¿Qué viene después de ese castigo? Sí, eso. Primero me castigo y después he estado trabajando una mirada más autocompasiva.
¿Cómo es esa mirada? ¿Cómo sería verse autocompasivamente? Como que hacemos una cápsula porque esto es lo que le pasa a esa mamá que está intentando criar. Imagínate lo que hay detrás de la crianza. Mm. Sí, ¿Cómo eres autocompasiva contigo? validando mucho a esa niña interna y a esta adulta, validándola, entendiendo, o sea, y diciéndome también desde lo autocompasivo que no tengo que ser perfecta, que estoy dando lo mejor de mí, que quizás si respondí mal, probablemente es porque estoy muy cansada, que estoy muy estresada, también posicionándome desde el lugar de ellos, como cuando los trato de entender más, cuando empatizo con ellos, ahí baja mucho más la exigencia, baja la culpa también, porque las mamás somos terriblemente culposas, muy, muy, muy culposas. ¿Por qué sí o por qué no? Claro. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí la respondes y yo siento que em, esa capacidad de poder observar eso no es fácil y eso nos lleva a un proceso reflexivo que mira que no es automático, que requiere un esfuerzo emocional tremendo y que este proceso reflexivo también puede llevarte al accionar. Como que algo que yo he aprendido de ti es como ver qué puedo mejorar si me equivoqué. Como que si tal vez levanté la voz o si tal vez no prestes tanta atención a algo, ¿me entiendes? O algo que tú sabes que tu pareja puede mejorar. Como reflexionar eso siento que es importante. ¿Y qué crianza apoyas tú? La que más tú apoyas, tú como psicóloga, como mamá, como que ¿cuál es la crianza que te define a ti? Mm, Mira, quiero como antes de eso, solamente cerrar lo anterior y decir que, claro, es también como darme el permiso a mí misma como madre de equivocarme. Y que si me equivoco, también tengo la oportunidad de cambiarlo. Cuando me doy el permiso de equivocarme y lo acepto, ok, me equivoqué, también baja mis defensas y sé que me amas porque me miras. Me encanta lo que estás diciendo. Wow, tremendo eso. Claro, me doy el permiso para terminar de sentir lo que tengo que sentir. Mm, Y desde allí, esta transformación y inclinación a mejorar este aspecto. Me sí. encanta. Me preguntaste ¿Qué cuál es estilo? Claro, ¿cuál es el estilo de crianza? Porque para enumerarlos rápidamente, lo que hemos hablado son la crianza autoritativo-democrática. Mencionamos también la crianza autoritaria, que es una crianza que no visibiliza los sentimientos, sino más volver a ese niño adulto lo más rápido posible, que la crianza sea desde la autoridad. Em, También acompañamos lo que es la crianza del apego, que fue interesante ese viaje. Claro, igual, de todas formas, yo lo que siempre explico en la consulta, como las cuatro más básicas, que sería la autoritaria, la permisiva, que esa no la hemos explicado, la sobreprotectora, que esa es muy, muy heavy, porque la gente lo normaliza y hace mucho daño. Pero ahí la podemos como explicar. Ya, entonces tenemos la autoritaria, la permisiva, la sobreprotectora y la negligente y la autoritativa. Claro, esas son las 5 que normalmente explicas en consulta Sí. y yo digo, hay, hay maneras de ramificar o dividir esto. Fíjate que todas apuntan a aspectos que hay que observar en uno mismo como padre y como madre para poder ver eso. Ujú. Si yo no soy consciente de la crianza que estoy dando, sea cual sea, no voy a cambiarla, porque no lo veo visible. No puedo problematizar algo que no puedo ver. Y no puedo ver algo que no problematizo. Tucutum, pum. ¡Tutu, paz! Entonces, yo siento es que lo demás que lo quieran saber, pueden encontrarlo contigo en tu consulta. Claro, totalmente. Mira, ¿dónde estás atendiendo tú, mami? En tu oficina, en la oficina de ustedes. No, Eh, bueno, una de atiendo, nuestras mejores integrantes de Serie A Ser. sí, atiendo presencial en Providencia, en Chile, y atiendo online también, bueno, mayormente hoy en día online debido a mi maternidad, porque, bueno, para
para contarle un poco ese viaje, yo siempre quise ser mamá. Siempre, 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 siempre quise ser mamá. Y bueno, antes tuve una pareja de muchísimos años, como 8 años, y no pasó. Después, bueno, sus pinches, sus cosas locas por ahí. Y de repente llegó Andrés y aquí estamos, 3 doritos después con 2 hijos. Claro, a mí me pasó algo súper bonito y es que hubo un tiempo dentro de todo este autoconocimiento, introspección, etcétera, que me fui a vivir a la playa y ahí tuve muchas como, vivencié mucho el sentirme plena, la plenitud. Y en uno de esos momentos de plenitud, sentada frente al mar, me imaginaba teniendo hijos, me imaginaba teniendo 2 hijos, un niño y una niña. Chan. El poder de la manifestación. Entonces, me imaginé así y resulta que, claro, yo en mi mente, así muy loco, mirando el mar y yo decía, ya, a ver, si yo trabajo, a ver, 4 horas, 5 horas en la mañana, después puedo tener todo el día para mis hijos, para disfrutarlo. Y como que esto no fue suerte tampoco. Fueron muchas decisiones, muchas acciones, consecuencias, y eso me llevó a que, claro, hoy día puedo atender online para poder también tener más tiempo con mis hijos y, por supuesto, haberme encontrado, haber elegido una pareja maravillosa como tú, que se esfuerza un montón para que también yo, de cierta forma, tengo ese tiempo que quizás deseaba tanto con mi hijo para poder ser madre, porque en ese momento, y de hecho yo me acuerdo que le dije a mi psicóloga, así como a la Claudita de ese momento, le dije, como que siento que ya cumplí todas mis metas, todos mis sueños, como que siento que ya no tengo sueños, no tengo metas. Y ahí, claro, apareció que lo único que me faltaba por cumplir en ese momento era ser mamá. Y yo siento que eres una excelente madre. Siento que es una Como, de las cosas que más me gusta de ti. como dices tú, y ahí caí yo, po. Y ahí, y ahí, Porque y ahí siempre dices y ahí te algo, tengo. Y ahí, no, como que caíste tú, como, y yo fui al... Bueno, en fin. yo pienso que la crianza es fundamental para nuestra vida y que todos podemos equivocarnos en algún punto y que tal vez lo único que subsane esa equivocación sea la disposición que tenemos de mejorar. Como no ignorar lo que sabemos que no está bien en nosotros. Siento que eso es un viaje que cuesta, pero que al mismo tiempo es bastante importante para un proceso de crianza y que el amor, porque aquí sí valió el amor, Mm. sí, el amor que tú sientes por un hijo o una hija, por lo menos desde mi experiencia, es algo que yo nunca había sentido. Y eso es algo que también estimula y despierta otras cosas en ti. Llevemos esta bonita energía a ser mejor. Mejor en base a lo que quiero cambiar de mí y sé que me va a ir bien o va a estar ligado a mi bienestar, a mi salud, como a eso que tú sientes que la vida que quieres vivir, como hacerte responsable de tu vida y caminar con esas decisiones. Sí, igual también como el trabajo en terapia, el trabajo con uno mismo, el conocerte, el autoconocimiento. Súper, súper importante. Y bueno, también de repente como si la persona quiere cambiar, tomar terapia, o ir a un espacio donde obviamente pueda aprender y también pueda encontrar una mirada como más autocompasiva, sobre todo con las mamás que son más exigentes, los padres. Uy, siento que este tema es tan Tan amplio amplio. Pero tú que se sabes, me vienen muchas ideas que quiero hablar. Quiero hablar muchas cosas, como hablar de la paternidad, porque encuentro que el viaje de la paternidad es súper profundo, súper intenso, que lo hemos hablado también nosotros, porque nosotros conversábamos así como profundamente y reflexionamos, nos vamos en la volada. Entonces, ese sería un buen episodio de un buen paternidad. episodio. Sí. Pero fíjate algo. Si ustedes quieren que hablemos de paternidad,
pónganlo en los comentarios para que digan, que venga Leslie de nuevo, que venga Leslie. Yo siento que nosotros te vamos a volver a ver y también, ¿qué opinas tú? Pregunta rápida, ¿qué opinas tú de ese palmetazo? Ese palmetazo, le dio una nalgada o le dio un correazo en esta modernidad, en este siglo XXI, 2026. ¿Qué opinas tú de un palmetazo, del golpe en la Ya. crianza? Voy a dar dos respuestas. Te voy a dar una respuesta como psicóloga y te voy a dar una respuesta como madre. ¡Ay, papá, dámela! Sí, como psicóloga te diría que no es la forma, que eso está mal, que eso se traduce como maltrato. Y todo lo que ustedes ya saben, que todo lo que hablan las psicólogas en las redes sociales, que lo pueden buscar en Google, en Instagram, todo eso es súper fácil. El problema está en cómo lo vive una madre, ¿cachai? Y ahí yo te diría como, pucha, lamentablemente pasa. Es súper válido. O sea, y bueno, parte de eso tiene que ver con lo que hemos hablado y lo más importante es el cansancio. Porque cuando una madre, por ejemplo, en este caso, le da el palmetazo o la tirada de mella o el cachetazo, generalmente es porque es una madre que está muy sobrepasada, que está muy cansada, que no tiene la disposición emocional, que está así como que ya no tengo tiempo, no quiero nada, no quiero tener paciencia, no, chao. Y eso nos habla de una madre que está sobrepasada, de una madre que necesita apoyo, de una madre que necesita descansar, necesita salir, etcétera. Necesita ir a terapia, etcétera. Entonces, creo que es súper importante saber que esto nos puede pasar como madres, por ejemplo, ya que me lo preguntaste a mí, nos puede pasar. Ok, y pucha, ya lo hice, pido perdón, me equivoqué, pero sabéis que la realidad pasa, o sea, O una sea, cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. yo siento que una forma de comprar esta realidad es que no tener la expectativa de que nunca te va a pasar. Claro, Esto te va a pasar bien, pero el mensaje es uno solo. Autorregúlate. Ese es el mensaje. Esto te va a pasar, es válido que te pase, es válido que te desborde. Claro que sí, la vida es muy impredecible, no todo lo tenemos controlado, pero siento que el compromiso para una buena crianza ligada a la salud y al vínculo amoroso es autorregularse. autorregularse para no siempre llegar a la agresión, porque te Claro, acepto que uno pero llegue a la agresión una vez, pero cuando la agresión se vuelve cotidiana, claro, no, no. ahí no, cero. Bueno, entonces, Pero espérate, para terminar esa parte, termínala, mi amor, termina todo lo que tú quieras, menos a mí. ¡Ah! ¿Qué dices tú, eh, Sergio? eso dice Sergio. Bueno, lo que quería decir para terminar es que, claro, el tema de la autorregulación que dices tú también tiene que ver con lo que les decía del tema del cansancio. Cuando una madre está muy cansada, probablemente va a reaccionar así. Para no llegar a eso, la idea es como, ok, si no tengo una pareja presente que podamos intercambiar, como también de repente soltar un poco a los hijos, porque también hay madres que son muy, muy sobreprotectoras y que no sueltan a los niños, y eso les hace pésimo, ¿ya? Entonces eh, la idea en el fondo es como, ok, si tú te das cuenta que pasó eso y que estás muy cansada, entonces anda a terapia, trata de darte tiempos para ti, de descansar. Si no podís, como anda pídele ayuda a una amiga, a un amigo, a la mamá, a alguien de confianza, de mucha, mucha confianza, que te pueda permitir tener un espacio de tranquilidad, de desahogo, de conectar con otras emociones, que no sea solamente la maternidad. Eso hace súper bien. Y puedo tener un millones de tips, Mira, ven pero acá, pero antes que te vayas, te voy a agarrar. por tiempo, porque tengo que ir a ver a los bebés. Ajá, pero antes que te vayas.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció este espacio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? No, súper bien, muy cómoda, con muchas ideas. Para expresar y decir, me encanta. Sí. Nada, tienes Sí, es talento. que de repente siento que tengo mucho que entregar como para también ayudar a la gente. Pero claro, tampoco se puede dar todo en este momento. Yo Pero siento que ha sido un excelente episodio para compartir, creo. Estoy seguro que se va a repetir. Y que sepas que esto fue, si lo cogía podcast, llévatelo. por aquí, Leslie Araya. Por aquí, Andrés Rufino. Nos vemos en otro capítulo más. ¡Chao! Chao. Mami, ¿qué te pareció? Bien, po.